Muy buenas noches, familia. Les mando un saludo. Le doy gracias a Dios que nos permite estar nuevamente juntos en este tiempo importante de, pues, aprovechando esta Semana Santa, y hemos podido eh, seguir nuestra serie en el Evangelio de Marcos, y justamente estamos en este momento, en este capítulo donde empezamos a acercarnos a la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Y bueno, pues quisiera orar para que podamos empezar este estudio. eh, bueno, pongamos este tiempo en manos de Dios y empezamos a revisar el pasaje. Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar nuevamente alrededor de tu palabra, Señor. Queremos conocerte. Gracias, Señor, porque nos permites poder contemplar tu amor a través de lo que has hecho por nosotros en la cruz, Señor. Nos acercamos a ti, Señor, necesitados de ti, reconociendo que eres tú, Señor, el único que puedes fortalecer nuestros corazones, porque tú mismo, Señor, experimentaste debilidad, Señor, y te fortaleciste en Dios. Así, Señor Jesús, te pedimos que en esta tarde nos fortalezca, Señor, en ti, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Queremos experimentar tu amor, Señor, frente a tu palabra, Señor. Háblanos. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos tu palabra, Señor, y que seamos convencidos de ella, Señor, y llevados a obedecerla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, te invito a que abras tu Biblia ahí en el capítulo 14 de Marcos. Ayer estuvimos ya revisando este capítulo, desde el día domingo lo vimos también. Y bueno, hoy vamos a estar revisando desde el versículo 43 hasta el final del capítulo. Entonces, quisiera nada más entrar un poquito en contexto de un poco lo que veíamos ayer, porque vamos a estarnos enfocando mucho en este discípulo, Pedro. Pedro, un discípulo de Jesús, tú sabes, Dios lo escoge, Dios lo llama a seguirlo a él. Era un pescador, y este hombre ama a Jesús. Y en este amor a Jesús, él le declara, el día de ayer lo leíamos, le declara que él estaba dispuesto incluso a morir por Jesús. Pero antes de esto, Jesús les dice algo bien importante a sus discípulos, y quizá Pedro le falta escuchar un poco, y creo que, como decía el pastor ayer, nos podemos identificar con Pedro, porque a veces así somos, ¿no? Actuamos guiados por nuestras emociones y no nos detenemos a escuchar. Eh, Les decía en el versículo 27, abiertamente les dijo Jesús: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Algo que es importante es que Jesús les dijo que escrito estaba que sucediera esto. Así como estaba escrito que Jesús iba a ir a la cruz, bueno, que iba a ser muerto, que en diferentes ocasiones se los dice. Así en este momento les dice que así como el pastor era necesario que fuera herido, así era necesario entonces que ocurriera esto, que las ovejas fueran dispersadas. Pero les dice algo más, les dice que resucitaría y que los volvería a ver. Y en eso se deberían enfocar, pero Pedro de pronto no escucha con atención, y en esta autosuficiencia de decir yo puedo y te voy a demostrar que soy capaz de morir por ti, comete un grave error. Y vamos a estar viendo mucho de esta historia, porque ahí en el versículo 28, perdón, en el versículo 30, Jesús le dice algo muy fuerte a Pedro, y esto iba a ocurrir porque Jesús lo sabía. Jesús ya había visto esto, ya el Padre se lo había revelado, y le dice: de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y vamos a estar viendo un poco de esa historia, pero vamos a ver un poco más de esto. Bueno, quería poner en contexto porque quisiera poner en contraste un poco a Jesús y a Pedro. Y podríamos decir, no, pues es que no hay punto de comparación, Jesús es Jesús, ¿no? Pero recordemos que Jesús es 100% hombre.
100% Dios, pero 100% hombre. Él decidió despojarse de su gloria, de la forma de Dios. Y dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó y entonces se hace hombre. Y Jesús, lo vimos el día de ayer orando en Getsemaní, reconociendo su debilidad como ser humano, reconociendo que todo lo que enfrentaría requería de una dependencia completa en su Padre. Y entonces, ¿qué hace? Oraba y rogaba a su Padre, a diferencia de Pedro, que él ignoraba su debilidad, pensaba que era fuerte como para dar su vida por Jesús. Incluso creo que le pareció en algún momento a Pedro bastante absurdo que Jesús lo llamara oveja, porque te acuerdas que, como decía la profecía en Zacarías, las ovejas serán dispersadas, y quizá Pedro tenía un más alto concepto de sí y dice, oveja, no me gusta tanto eso, yo creo que yo puedo dar mi vida por ti. Pedro ignoraba esto, le parece absurdo y pues sencillamente en el tiempo donde él tenía que buscar más al Señor, él duerme, ¿no? Esa es esta gran diferencia. Jesús ora, Pedro duerme. Jesús ya había recorrido un largo camino experimentando la realidad de la debilidad humana. En esa naturaleza humana, Jesús sabía que el ser humano es débil, ¿no? Y aunque Jesús era sin pecado, aún así sabía que la naturaleza del hombre es débil. Pero Pedro, por otro lado, le faltaba mucho camino por recorrer para que él pudiera aprender a que no se debe confiar en la carne. Y entonces, un día Pedro sí moriría por causa de Cristo. Pero no era el tiempo aún. Tenía mucho que aprender. De hecho, Jesús en Juan 13, versículo 36, le dice Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le está diciendo, yo me voy a ir. Y entonces Pedro le dice, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Entonces, Jesús le hace una hermosa promesa a Pedro. No solamente el hecho de que Pedro iba a estar por la eternidad con Jesús, sino le promete que un día iba a seguir sus pasos hacia la cruz. Y sabemos por la historia que Pedro también padeció la muerte de esta manera. Sin embargo, aún el tiempo no había llegado para Pedro y Pedro tenía mucho que aprender. Entonces, Jesús, vamos a ver en este pasaje cómo hay muchos cumplimientos de la Escritura. Uno de ellos es que las ovejas serían dispersadas, lo vamos a ver en un momento. Otro de ellos es que Jesús no perdería ninguna de sus ovejas. Y otro de ellos es que era necesario que los discípulos fueran zarandeados. De hecho, es un pasaje paralelo a esta parte donde Pedro le revela, donde Jesús le revela a Pedro y a sus discípulos que ellos pues van a esparcirse. Y en Lucas 22, versículos 31 al 34, digamos, es la cámara de Lucas viendo esta escena. Y entonces Lucas escribe esto. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Se me hace muy interesante que Jesús se refiere a Pedro. Le dice, Simón, Simón. Y es que no es que esté diciendo que solamente Pedro iba a ser zarandeado como a trigo, como dice aquí, sino se está refiriendo a él porque tenía un propósito específico para Pedro. Le dice, pero yo he rogado por ti. Le dice, Satanás os ha pedido, o sea, a todos los discípulos, él los quiere zarandear como a trigo, pero yo he rogado por ti, dice, para que tu fe no falte. Y dice, y tú una vez vuelto, confirma
a tus hermanos. Era el propósito de Pedro. Pedro lo vemos como este personaje impulsivo, ¿no? Sin embargo, Jesús le dio una encomienda. Tú vas a confirmar a tus hermanos. Entonces eso quiere decir que Jesús ya sabía que Pedro se iría, pero que regresaría. Continúa diciendo ahí el pasaje. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Es la misma escena. Pero Pedro recibe esta encomienda de Jesús. Y vemos a Pedro como un hombre de espíritu dispuesto. Pedro era así, un hombre con un espíritu muy bien dispuesto, pero era un hombre débil en la carne. De hecho, Jesús se los dijo en el versículo 38 de este mismo capítulo. Les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Me gusta cómo Jesús pone el orden de esto. No les dice, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, ¿no? Como si con nuestra disposición pudiéramos derrotar a la carne. No, Jesús les dice una cosa. Jesús les dice, el espíritu, yo sé que ustedes tienen un espíritu bien dispuesto, pero la carne es débil, hay una batalla. Por eso necesitan un poder superior a eso. Ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo, pero ellos aún no lo habían experimentado. Entonces vemos a Pedro como un hombre con un espíritu dispuesto y quizá nos podríamos identificar con él. ¿Sabes? Nuestras ganas no nos alcanzan. Nuestro esfuerzo no nos alcanzan para honrar a Dios. Necesitamos su poder, su fuerza, el poder de su espíritu en nosotros. Ahora entonces vemos este contraste entre Pedro y Jesús. Jesús estaba cansado físicamente. Jesús había recorrido las mismas horas del día que Pedro. Y vemos a Jesús, aunque cansado físicamente, pero escoge el orar. Y en este momento de oración recibe de su Padre refrigerio y fortaleza espiritual, ¿no? Sin embargo, Pedro, cansado igual del día, decide dormir. Junto con Jacobo y Juan, nos dice el texto. Pero estamos enfocados en Pedro. Y él decide dormir, escoge dormir. Probablemente después de esto, está fuerte físicamente, pero el despreciar este momento de oración lo mantiene débil espiritualmente, lo mantiene agotado. Y esta es la razón por la cual Pedro empieza a ir en este descenso. Esto que ya Jesús le anunció que va a ocurrir, vamos a ver cómo es que ocurre. Pero vamos de lleno al pasaje, de ahí en el versículo 43 al versículo 52, la primer porción vamos a leerla. Dice, luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Y en esta primer porción vemos como dice ahí en tu Biblia, el arresto de Jesús. Pero vamos a ver mucho más que solamente el arresto. Vamos a ver algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, empieza diciendo luego, hablando aún. Y todo está ocurriendo en esta misma escena. No hay pausas. Todo es muy rápido, va ocurriendo muy rápido. ¿Y luego de qué? Bueno, luego de que Jesús termina este tiempo de agonía, es fortalecido por Dios, se levanta y le dice a sus discípulos, basta, el tiempo ha llegado. Entonces,
les dice, vamos, dice el versículo 42, he aquí se acerca el que me entrega. Esto era Judas. Entonces Jesús sabe todo esto, pero vemos en Jesús una determinación. Ahora vemos aquí a Judas. Dice, vino Judas, que era uno de los 12, lo conocemos, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Judas representa a toda la humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque en Romanos 1, Pablo nos dice que el hombre, el ser humano, habiendo conocido a Dios, no le glorificó ni le dio gracias. Y aquí podemos ver a Judas. Habiendo conocido a Jesús, no le glorifica como quien es, sino lo traiciona. Y aquí podemos estar representados todos nosotros. Pero aparte vemos a mucha gente que viene armada. Y dice que era de parte de los principales sacerdotes, de los escribas, de los ancianos. Aquí podemos ver a la gente religiosa. Y sabes, tanto gente moralmente mal vista, ¿no? Como podemos ver a Judas, ¿no? Como un traidor. Tanto la gente religiosa, todos se pusieron en contra de Jesús. Todos nos pusimos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de su gloria. Todos estamos representados aquí. Y entonces viene esta turba junto con Judas para traicionar a Jesús. Pero Jesús había dicho a sus discípulos, basta. Y ahora decía, vamos. Vamos, y vemos aquí en Jesús una determinación. Y esto es a causa de la fortaleza recibida. Recuerdo un poco en Lucas 9:5, lo vimos también en Marcos, como cuando Jesús se dirigía a Jerusalén, dice que afirmó su rostro. Porque Jesús, al ir a Jerusalén, no simplemente iba a celebrar la fiesta. Él sabía que se acercaba a su muerte. Y dice que afirmó su rostro. Tenía una determinación porque él mismo quería hacer la voluntad de su Padre, que era morir por nosotros para salvarnos. Una determinación. Pero además de eso, en Lucas 22:43, también el paralelo a este pasaje de la oración en Getsemaní, nos dice que un ángel de parte de Dios vino a fortalecer a Jesús. Esto quiere decir que Jesús fortalecido recibe entonces esta paz, esta confianza en la voluntad de Dios, y entonces está determinado a hacer la voluntad de Dios. Y entonces en Juan nos habla un poco más de esta escena del arresto de Jesús y cómo es que él se acerca, dice, vamos, se acerca el que me entrega, vamos ya. Entonces en Juan 18, del versículo 4 al 9, acompáñame ahí, dice así, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. ¿No? Y qué curiosa escena, ¿no? Esto no lo dice Marcos, pero esto es lo que sucede. Al decir Jesús a sus discípulos, vamos, acerca el que me entrega, hay una determinación y él se adelanta, dice aquí en Juan, él se adelantó y él pregunta. Aquí solamente vemos a Judas dándole un beso para traicionarle. Pero aquí vemos que Jesús se adelanta y es que Jesús ya había dicho eso antes. Él dijo, nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús había determinado dar su vida. No es que Judas fuera importante en la escena. Y esto me llama la atención porque esto le debió haber puesto a reflexionar a Judas, le debió haber puesto a reflexionar y decir, realmente no tengo nada que hacer aquí. Y creo que esta es la razón por la que cuando Jesús dice yo soy, estos hombres se caen para atrás. Porque ellos no esperaban eso. Ellos quizá esperaban ver a un Jesús temeroso, a un Jesús tratando de huir. Por eso llevaban una gran cantidad de personas. Pero Jesús se adelanta y les dice yo soy. Les dice algo más. Dejen ir a estos.
Y ahorita hablamos más de esto, pero vemos a Judas aquí en el versículo 44, dándoles una señal, regresando ahí a Marcos 14, dándoles una señal a aquellos que lo iban a aprender. Les dice: al que yo besare, ese es. Y el beso es una señal de amistad y confianza. En este tiempo los judíos acostumbraban a saludarse de esa manera. Un discípulo podía confiar en su maestro de esta manera y saludarlo diciéndole su lealtad, diciéndole que era su amigo, diciéndole su confianza. Pero Judas convierte esta señal, que era de amistad y de confianza, como una señal de traición. Además, dice en el versículo 45 que él se acercó a él y le dijo: maestro, maestro. Podríamos leerlo como si realmente Judas se estuviera burlando, como una burla total: maestro, maestro. O quizá fingiendo. Judas seguía fingiendo. Judas seguía pensando que Jesús no se había dado cuenta de que él era el traidor y quiere engañar con un beso. Judas le llama rabí, no siendo sincero, porque un rabí, un maestro, tenía discípulos. Pero su traición mostró claramente que Judas nunca fue discípulo de Jesús. Y tenemos mucha más información acerca de Judas, que extraía de la bolsa porque él administraba el dinero que llevaban, y cómo se molestó cuando derramó María este vaso de alabastro sobre la cabeza de Jesús, ungiéndole. Vemos a Judas, y realmente él nunca fue un discípulo. Porque si él hubiera sido un discípulo, hubiera hecho lo que Jesús les dijo. Jesús dijo que un rasgo de un discípulo es aquel que se niega a sí mismo, toma su cruz y lo sigue. Realmente ese es el rasgo de un discípulo. Tú puedes saber que una persona es un discípulo de Jesús por esto. Es más, puedes saber que si realmente eres un discípulo de Jesús, si tú te niegas a ti mismo. Es difícil negarte a ti mismo, a tus deseos, a lo que tú quieres. Tomar su cruz. Y no habla literal de tomar una cruz o colgarte una cruz. Habla de estar decidido a morir. ¿Sabes? Pedro era un discípulo. Él incluso le dijo: yo soy capaz de dar mi vida por ti. Lo hizo más adelante. No era el momento. Pero, como diría Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Considerarme muerto. Saber que seguir a Jesús es literalmente considerarme muerto al mundo. Eso es tomar tu cruz y seguirlo. Seguirlo es obedecer sus enseñanzas, seguir su ejemplo. Un discípulo de Jesús se niega a sí mismo, toma su cruz, le sigue. Judas no hizo esto. ¿Sabes cuál fue el gran problema de Judas? Como el de muchos, es que consideran a Jesús solamente un maestro, pero no lo han considerado el Señor de sus vidas. Qué importante, ¿no? Qué importante es esto. No solamente se trata de decir: sí, yo soy un discípulo de Jesús, sino realmente negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús. Eso es lo que Jesús nos invita a hacer. Dice: cualquiera que me quiera seguir, estas son las condiciones. De pronto en el versículo, ahí en Marcos 14, en el versículo 46 dice que le echaron mano y le prendieron. Curiosamente, en el versículo 44 al final, Judas les dice: atadle con seguridad. Y yo creo que estos hombres estaban muertos de miedo. Por eso llevaron una gran cantidad de personas. Es muy interesante esto, pero ¿por qué con palos y espadas una gran cantidad de personas a prender a un hombre? Estaban muertos de miedo. Judas estaba muerto de miedo, conocía el poder de Jesús, sabía que Jesús podría, si él quería, destruirlos a todos en un momento. Pero Jesús se deja prender. Versículo 47, pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Por los otros evangelios sabemos que es Pedro. Y Pedro pone el plan en riesgo por ser tan impulsivo, como lo conocemos.
Jesús, lo leímos hace un rato, en el versículo, en Juan 18, Él les dice, si ya les dije que yo soy, pues dejen ir a estos, ¿no? Porque dice, para que la escritura se cumpla, de los que me diste, no perdí a ninguno. Pero Pedro pone en riesgo el plan, en riesgo la palabra. ¿Por qué? Porque él, al cortar una oreja, pues se hacía también culpable. Él había dañado al siervo del sumo sacerdote, dice aquí, y le corta la oreja. Entonces pone en riesgo el plan. Pero ¿sabes? Aunque pone en riesgo el plan, Jesús está dispuesto a seguir la palabra de Dios, a seguir con el plan de Dios. Entonces Pedro, al esforzarse de dar su vida, complica las cosas y vemos a Jesús sanando a este siervo del sumo sacerdote. Esto no viene aquí en Marcos, pero en Lucas 22, versículo 51, Jesús le dice a Pedro, entonces respondió Jesús, dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Entonces vemos a Jesús actuando y salvando el plan. Porque no solamente el plan era que ninguno de ellos se perdiera, sino el plan también era que Pedro confirmara a sus hermanos, como leíamos hace un rato. Entonces, si Pedro hubiera estado en la cárcel, ¿quién iba a alentar a los demás discípulos? Jesús le dio una encomienda importante. Y de hecho me llama mucho la atención esta encomienda que le da Jesús a Pedro, porque al final del Evangelio de Juan, cuando conocemos la restauración de Pedro, Jesús le dice una cosa a Pedro: apacienta mis ovejas. Y es esta la encomienda de Pedro. Pedro iba a ser alguien que iba a apacentar las ovejas del Señor. Le había dejado una gran encomienda. Y Pedro estaba poniendo realmente en mucho peligro este plan, pero para Dios no hay nada imposible y Él soluciona las cosas. Él es Salvador. Entonces Él salva el plan. Y Jesús, además, en este momento, después de que le dice, de que salva, o que sana más bien al siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco, en Juan 18 también nos dice algo más que le dice a Pedro. En Juan 18, versículo 11, Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y es importante esto. Jesús, aunque había pedido a su Padre que si había otra manera y que no tuviera que beber esa copa, y se conforma a su voluntad, aquí podemos saber que la voluntad del Padre es que no había otra forma. Entonces, Jesús está dispuesto a beber la copa de la ira de Dios sobre él. Y por eso le dice a Pedro, la copa que el Padre me da no la he de beber. Entonces, vemos a Jesús siendo aprendido como un ladrón. Incluso Él les dice, como a un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Y te decía, en estos hombres había realmente un terror. Y no un temor reverente como el que nos pide la palabra a tener a Dios, sino un terror. Y esto me recuerda un poco a lo que dice Santiago, también los demonios creen y tiemblan. Porque estos hombres, muchos de estos que estaban con espadas y palos, habían escuchado de Jesús, conocían la fama de Jesús, conocían no solamente su fama, quizá muchos habían visto ya milagros de Jesús. Incluso podían ver la parte de enojo de Jesús cuando volcó las mesas y echó fuera a los vendedores y cambistas en el templo. Sabían que Jesús era poderoso y seguramente cuando Jesús les dice yo soy la primera vez, ellos van para atrás porque se sorprenden, sabían que Jesús era poderoso. Ellos temblaban de miedo. Y vemos entonces cumplirse una y otra de las cosas que estaban escritas. Aquí vemos que Jesús dice, yo estaba enseñando en el templo y nunca me prendisteis, pero sabemos que estos hombres realmente no lo hacían por temor a la gente. Ellos sabían que si prendían a Jesús de día, pues la gente se les iba a poner al brinco, no iban a permitir que se llevaran a Jesús, pero lo hacen de noche. De hecho, en algún
en algún otro de los evangelios dice que es donde ellos actúan, en las tinieblas. Pero él les dice, pero es así para que se cumplan las escrituras. Aquí vemos el cumplimiento de las escrituras, ¿no? Vemos algo que estaba escrito. Judas es traicionado, Jesús es traicionado por uno de los suyos, por Judas. Otra escritura que se cumple es que Jesús no pierde ninguna de sus ovejas. Otra escritura que se cumple es que es arrestado como un delincuente, lo que estamos viendo aquí. Y otra escritura es que las ovejas son dispersadas, porque en el versículo 50 dice, entonces los discípulos, dejándole, huyeron, se van. Bueno, dice, entonces todos los discípulos, esto es el cumplimiento de la escritura, lo que Jesús ya les había dicho, las ovejas serán dispersadas. Curiosamente, la negación de Pedro no estaba escrito en las escrituras. No estaba dicho de antemano. Es algo que ocurre. ¿No? Porque mucha gente piensa y dice, bueno, es que en esta vida ya todo está escrito, entonces, pues, si te vas a perder, pues te vas a perder, y te vas a salvar, pues te vas a salvar, ya todo está escrito. Hay una responsabilidad de nuestra parte, y aquí vemos, realmente la negación de Pedro no estaba en las escrituras. La negación de Pedro fue a causa de su autoconfianza. No debemos justificar nuestro pecado diciendo que ya estaba escrito. Aquí vemos un ejemplo. Pedro tomó una decisión a pesar de que Jesús ya les había dicho algo. Él no quiso hacer lo que la palabra decía. Todos huyen, todos. Incluso nos ponen de pronto dos versículos 51 y 52, son bastante extraños, porque dice, pero cierto joven le seguía cubriendo el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Y dices, ¿de qué está hablando? ¿Quién es este joven? Y muchos comentaristas coinciden en que probablemente este joven sea Marcos. De Marcos no se habla en los evangelios, puesto que no es uno de los discípulos de Jesús, bueno, de los apóstoles de Jesús. Sabemos que Marcos era hijo de María. De hecho, su nombre, como lo podemos ver en el libro de los Hechos, es Juan Marcos. Es sobrino de Bernabé, uno de los que acompañan en sus viajes a Pablo, en su primer viaje misionero. Si recuerdas, este hombre era joven, dice aquí. Y probablemente cuando ocurre esto era bastante jovencito, probablemente un adolescente. Y hay una historia que algunos cuentan que es muy probable que haya sido así, no hay un registro de esto, pero al salir Judas después de tomar la cena del Señor y salir a buscar a estos alguaciles para ir a prender a Jesús, probablemente el lugar donde quiere llegar Judas es al aposento alto, y es muy probable que este aposento alto es la casa de Juan Marcos. ¿Recuerdas que cuando Jesús les manda a preparar la cena de la Pascua a sus discípulos, les dice, van a encontrar un lugar, van a encontrar una persona y lo van a seguir, y cuando lleguen le van a preguntar al padre de familia dónde he de celebrar la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un aposento alto, y en el libro de los Hechos vemos un aposento alto que era el lugar de reunión de los primeros discípulos, y era la casa precisamente de María, la madre de Juan Marcos. Entonces es muy probablemente que este sea el lugar, y muchos dicen que al llegar Judas a prender a Jesús y no encontrarlo en el aposento alto, van a Getsemaní. De hecho, otro evangelio dice que Judas sabía que Jesús iba muchas veces a este lugar. Judas había estado en este jardín con Jesús. Entonces van hacia allá, y Juan Marcos, al darse cuenta de que van hacia allá, rápidamente sale corriendo. Probablemente Juan Marcos ya estaba durmiendo, pero al darse cuenta de esto, toma la sábana, sale corriendo, y entonces aquí dice que también prenden a Juan Marcos. Cuando aprenden a Jesús, también prendieron a Juan Marcos. Y entonces dice que dejando la sábana sale huyendo. Y podemos ver en este jovencito mucho valor, mucha valentía, porque seguía a Jesús en la oscuridad, ¿no? Era un discípulo. Sin embargo, también sale corriendo. Y es que es necesario que se cumplieran las escrituras, ¿no? No podemos ir en contra de lo que ya está escrito, definitivamente. Si lo intentamos, terminaremos lamentándolo. El último versículo, o la última frase de este capítulo, fíjate cómo dice:
y pensando en esto, lloraba. ¿De quién habla? De Pedro. Porque Pedro quería ir en contra de lo que ya estaba escrito y terminó lamentando. Debemos aprender de esto. Sigamos leyendo la siguiente porción del versículo 53 al versículo 65. Acompáñame a leer ahí. Dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Pero no lo hallaban, porque muchos decían falsos testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgándose su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándose digno de muerte, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Entonces aquí nos encontramos con el juicio de Jesús. Jesús está delante de una farsa realmente. Este supuesto concilio que no conciliaba nada, ¿no? Desde ahí están rompiendo sus reglas, ¿no? Conocemos por lo que hemos estado estudiando que era un concilio completamente dividido. De hecho, mucho más adelante podemos ver a Pablo encontrando que había forma de ponerlos en contra, ponerlos a pelear, porque algunos de ellos eran fariseos y otros saduceos. Tenían formas de pensar completamente diferentes. Entre ellos había escribas, había principales sacerdotes, nos dice aquí, no solo sacerdotes, sino principales sacerdotes. Ya había una élite entre ellos, ¿no? Los escribas, igualmente gente estudiada en la palabra de Dios, pero que por lo que hemos estado viendo, los sacerdotes ya hacían negocio con los animales, ya los certificaban kosher para poder ofrecer sacrificios. Los escribas probablemente vivían de vender copias de la ley. Y los ancianos, pues gente importante en el pueblo. Y como te decía, divididos entre herodianos, saduceos y fariseos, estos hombres no podían ponerse de acuerdo, pero para matar a Jesús estaban de acuerdo. Y esto me recuerda un poco lo que dice el Salmo número 2. Ahí, acompáñame ahí, Salmos 2, versículos 1 al 3. El Salmo comienza diciendo así, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, fíjate cómo dirían esos hombres, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Porque estos hombres querían librarse de Jesús. Porque Jesús les mostraba la luz y ellos no querían. Como te decía, estos hombres, lejos de ser, como dice aquí, que era el concilio, lejos de conciliar, realmente estos hombres estaban metiendo discordias y estaban en una completa farsa. Pero hay un versículo interesante entre todo, es un paréntesis en el versículo 54, lo vamos a ver ahorita más adelante, pero dice ahí, y Pedro le siguió de lejos, y de pronto nos enfoca Marcos a Pedro,
Dice que le siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Por el Evangelio de Juan sabemos que Pedro no estaba dentro, sino que sale Juan precisamente, que era conocido del sumo sacerdote, para hablar con el portero y que dejaran entrar a Pedro. Entonces Pedro busca y se sienta con los alguaciles, con aquellos que prenden a Jesús. Pedro se sienta con ellos a calentarse. Quizá era una noche fría, pero Pedro empieza a hacer una especie de camuflaje y se empieza a esconder. Y entonces, regresando en el versículo 55 y cerrando este paréntesis que muestra Pedro, dice: los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Ellos ya tenían un cometido y de hecho estaban dispuestos a romper incluso sus propias reglas para matar a Jesús. En el versículo 1 de este capítulo 14 nos introduce, dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Realmente, te decía, esto realmente era pues simplemente un teatro. Ellos lo único que querían era matar a Jesús. Y por eso es que pues llaman a todos. Te imaginas en la madrugada, llaman a todos: ya tenemos a Jesús, vamos a juzgarle. Pero todo es falso. Vemos estos falsos testimonios contra Jesús, que dice que no coincidían ningún testimonio. No hallarían, porque no hay falso testimonio contra Jesús. No existe. La Biblia dice que en él no se halló pecado, ni siquiera engaño en su boca, ni siquiera una mentira. Jesús no pecó. No hallarían, nunca lo hallarán. Nunca habrá falso testimonio. Y aquel que declara algo en contra de Jesús es un falso. Pero menciona también acerca de unos hombres que se levantan y usan las palabras de Jesús y las tuercen. Ellos dijeron que Jesús había dicho: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero él se refería a su cuerpo. Jesús no estaba hablando del templo. Pero estos hombres, probablemente algunos seguidores que lo siguieron en algún tiempo, escucharon esto y lo tuercen. ¿Sabes? Esta es de las peores cosas que puede existir, cuando tomamos la palabra de Dios y la torcemos. De hecho, es bastante diabólico. Jesús hace eso. Jesús toma la palabra de Dios y la tuerce. Te hace pensar que, Satanás toma la palabra de Dios y la tuerce. De hecho, fue la forma como Satanás, en Génesis 3, engaña a Eva. Es la forma como Satanás tienta a Jesús, torciendo la escritura. Es bastante diabólico. Debemos tener cuidado con esto al torcer las escrituras, para que trate de decir lo que nosotros queremos escuchar. Debemos tener cuidado con eso. ¿Qué hace Jesús entonces en este texto ante las acusaciones de estos hombres? Acusaciones falsas. Pero vemos que Jesús no dice nada. Él calla. Incluso le dice el sumo sacerdote: ¿no respondes nada? Dice el versículo 61, mas él callaba y nada respondía. Y eso nos lleva a la profecía de Isaías. Isaías 53, versículo 7. Isaías escribiendo acerca de este hombre salvador, el Mesías. Muchos años antes, él escribe esto: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Cordero de Dios. Lo trasquilaron, lo llevaron como una oveja al matadero, pero él cayó. Y sabes, aunque todo este testimonio era falso con respecto de Jesús, no así con respecto de nosotros. Todas las cosas que estos hombres decían para que Jesús fuera llevado a la muerte, si nos ponemos nosotros como los acusados, no va a ser un testimonio falso. Nosotros somos culpables y nosotros merecemos la muerte. Pero Jesús decidió callar. ¿Sabes qué veo aquí? Jesús no quiso delatarnos. Jesús quiso dar su vida. Pero por otro lado, vemos qué hace Jesús
ante los falsos testimonios, pero también vemos qué hace Jesús ante esta pregunta que le hace el sumo sacerdote. ¿Qué hace Jesús ante la verdad? Porque ahí no calla, ahí confiesa abiertamente. Jesús confiesa que es el Hijo de Dios. El sumo sacerdote, ahí en el versículo igual 61, le pregunta al sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Esto se refiere al Hijo de Dios. ¿Eres tú el Cristo? Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Jesús? Le dice, yo soy. La misma respuesta que les dio a los hombres cuando vinieron a buscarlo al Getsemaní, ¿no? La misma respuesta. ¿Quién buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy, es la misma respuesta. Y en el Evangelio de Juan podemos ver esta respuesta de Jesús constante. Yo soy, ¿no? Y diciendo, afirmando, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera. Conocemos a Jesús como el yo soy. Y sabes, Jesús es Dios. Dios se dio a conocer así a su pueblo en el Antiguo Testamento, en el Éxodo. Yo soy. Jesús es Dios. Y lo que está diciendo aquí, abiertamente Jesús está confesando. Muchos dicen que Jesús nunca confesó ser Dios. Aquí Jesús está confesando, yo soy. Se está haciendo hijo de Dios, dirían en otros lados, pero no se está haciendo hijo de Dios. Está confesando que es el Hijo de Dios. Y les da evidencia. Les dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahora ellos lo querían matar. ¿Cómo es que lo iban a ver? Ahora, estos hombres entendieron. Eran hombres de la ley. Eran hombres que estudiaban la ley. Ellos entendieron cuando Jesús se refiere al Hijo del Hombre. Es un término que usa Daniel, el profeta. Y ellos entendieron perfectamente que hablaba del Hijo del Hombre. Hablaba de Dios mismo. Y Él se hace Dios. Bueno, dice ser Dios. Y sabes, Jesús fue condenado. No por lo que hizo, sino por lo que es. Su crimen para estos hombres fue ser llamado Hijo de Dios. Pero ¿sabes? No, Él no es llamado Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, el Hijo del bendito. Hoy el hombre hace lo mismo. Hoy el hombre quiere deshacerse de Jesús porque Él quiere ponerse en el trono. Era el problema más grande de estos hombres, que Jesús había llegado a tomar su lugar y ellos querían tener ese lugar. Vemos otro contraste aquí. El carácter de Jesús en este tribunal y el carácter de estos hombres. En el carácter de Jesús solo vemos confianza. ¿Sabes qué vemos aquí en Jesús? La forma que contesta, la forma en que guarda silencio. Vemos un hombre manso, con dominio propio, humilde. Jesús tenía paz. Había recibido en ese momento, en el Getsemaní, en ese momento de oración, había recibido lo que él necesitaba. Pero vemos el carácter de estos hombres. Primero, a este sumo sacerdote rasgándose las vestiduras. Esto era una señal de indignación. Y entonces se rasga las vestiduras y empieza a decir, blasfemia, ¿no? Y vemos a los testigos falsos, turbados, ¿no? Te imaginas dando testimonio y, y se contradecían. Vemos al concilio, a los demás que estaban ahí, y a los alguaciles turbados. ¿Y cómo podemos ver esto? Por la forma en que empiezan a actuar contra Jesús. Ellos le condenan a muerte en el versículo 64, pero en el versículo 65 dice, y algunos comenzaron a escupirle. Y aquí es donde comienza realmente el maltrato hacia este cordero, al cordero de Dios. Empiezan a escupirle y a cubrirle el rostro, lo que Jesús ya había dicho. Pero dice que le cubrían el rostro y le daban puñetazos y a decirle, profetiza. A ver, adivina. Ellos pensaban que de eso se trataba la profecía, de la adivinación, pero no es así. Pero le llamaban un profeta, entonces, a ver, dime, ¿quién te golpeó? Dice, y los alguaciles le daban bofetadas. Se ve la desesperación en estos hombres. Vemos en todos ellos turbación. Jesús tenía la paz de Dios. Y por lo tanto,
Podemos ver diferentes momentos de Jesús donde vemos esta paz. Recibe esa paz y vemos en la primera porción, cuando lo aprenden, Jesús está en paz y está determinado a dar su vida. Y vemos a Pedro, que él no tiene paz. De hecho, está agresivo. Tomar una espada y cortar una oreja muestra la agresión de Pedro. Pedro está turbado. Hay temor. Hay temor en Pedro. Sale corriendo con todos los discípulos. En esta porción vemos a Jesús con mansedumbre, con dominio propio, hablando la verdad. Pero en estos hombres del concilio vemos turbación, hablando mentira, violentos. No tienen paz, ¿sabes? Era necesario que Jesús muriera por nosotros. Porque Él es nuestra paz, dice en Efesios. Él es nuestra paz. Él vino a hacer la paz en nosotros con Dios para que nosotros podamos vivir en paz con Él. Él nos vio así tanto a sus discípulos como a sus enemigos. Jesús quería darles paz. Él moriría por todos ellos. Vamos a concluir con la última porción, desde el versículo 66 al versículo 72. Acompáñame a leer ahí en Marcos 14. Dice, estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y un poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Oh, ¿qué lo llevó a eso a Pedro? Ahora sí podemos decir, ¿qué necesidad había de eso? Pero es que Pedro estaba desenfocado. Y esto aconteció para que nosotros aprendamos, podamos ver el ejemplo de Pedro. Número 1, Pedro le seguía de lejos. Versículo 54 nos dice, él le seguía de lejos. Ahora no es que Pedro le tuviera que seguir de cerca. Realmente Jesús les había dicho, las ovejas serán dispersadas. Pedro no tenía que estar ahí. Pedro podía estar, quizá escondido, temeroso, pero buscando al Señor, orando, siguiendo el ejemplo de su maestro. Quizá triste y lamentando, pero buscando fortaleza en Dios. Pero Pedro le seguía de lejos. Pedro no debía seguirle. Jesús los quería proteger de alguna manera. Pedro se esforzaba en mostrar un valor que no había en él. Definitivamente en Pedro no había ese valor, pero quería mostrarlo. Él se pensaba firme, pero no lo era. Pedro se ponía en riesgo. Y sabes, cuando seguimos en contra de la voluntad de Dios, nos estamos poniendo en riesgo. En contra de lo que Dios nos ha dicho, nos estamos poniendo en riesgo. ¿Cómo es esta negación? Primero vemos que Pedro es sospechoso por una criada, la criada del sumo sacerdote. Esta mujer sospecha de Pedro, lo ve y dice en el versículo 67, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero Pedro lo niega, fingiendo. Se hace el que no sabe de lo que habla, le dice, no sé ni siquiera de lo que hablas. Claro que no. Pero hay algo muy interesante que ocurre en esta primera ocasión que Pedro niega a Jesús. Dice que no lo conozco ni sé lo que dices en el versículo 68 y salió a la entrada y cantó el gallo. ¿Por qué es que Pedro sale a la entrada? ¿Por qué es que ocurre esto? Porque Pedro sabía que era momento de irse. No debía estar ahí. El primer canto del gallo, aquí que leemos, el canto del gallo sucede porque es una alerta.
Realmente Dios está permitiendo esto, y esto debía considerarlo Pedro como una alerta. Ya es momento de irte. Y realmente eso me recuerda mucho a lo que dice 1 Corintios 10:13. Dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Lo que vivimos no está por encima de lo que podemos vivir como hombres. No es una tentación sobrehumana. Dice, pero aún así, fiel es Dios. Dios nos conoce, sabe hasta dónde podemos soportar. Dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios conoce el momento que estamos siendo tentados por el diablo, tentados en nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza caída, y Él sabe que estamos pasando este tiempo y no va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos soportar, sino que provee una salida. Me llama la atención que dice aquí que Pedro va a la entrada. Se acerca porque Pedro sabía, es momento de irse, pero parece que decide quedarse. Porque después lo vuelve a ver la criada del sumo sacerdote y le dice en el versículo 69, y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. La criada lo está delatando, no solamente se lo dice a Pedro, ahora le dice a otros. Es expuesto. Pedro ya no se puede esconder, estaba camuflajeado, calentándose entre ellos, pero ahora ya no puede. Y él lo niega nuevamente. Vuelve a decir no. Versículo 70 dice, pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Ahora ellos reconocen algo en Pedro. Lo descubren por su manera de hablar. Era Galileo. No sé si los galileos tenían otro acento, probablemente sí. Y era una zona de pescadores. Tú sabes que este hombre Pedro había sido pescador. Entonces, podemos ver que lo podían identificar por su región, pero creo que también había ya en Pedro rasgos de Jesús. En Hechos 4, cuando persiguen a los primeros creyentes y tratan de callar la voz de los apóstoles, incluso entre ellos Pedro, reconocen una cosa en ellos, que habían estado con Jesús. Había rasgos muy evidentes de que Jesús había transformado sus vidas. ¿Sabes? Pedro tenía rasgos ya de Jesús. Pedro ya hablaba como Jesús. ¿Y qué hace Pedro en esta ocasión? Y es muy lamentable. Pero Pedro empieza a maldecir. Versículo 71 dice, él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien habláis. Pedro maldijo para salvar su pellejo, porque de esa manera lo iban a desasociar con Jesús. Ya no iban a poder asociarlo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no hubiera nunca actuado de esta manera, nunca habría hablado así. Y sabes, cuando nosotros nos ponemos en riesgo, va a llegar el momento en que vamos a empezar a vivir de una manera que nadie nos va a asociar con Jesús. Vamos a buscar disfrazarnos, evitar que nos vean como somos, porque realmente cuando Jesús viene a nuestras vidas hay rasgos que Jesús empieza a transformar nuestra vida y empieza a poner rasgos de Él en nosotros. El segundo canto del gallo es la evidencia de que Pedro no era tan fuerte como decía ser. Y viene una gran tristeza a su corazón. Versículo 72 dice, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Pedro recuerda las palabras de Jesús y Pedro piensa en esto, dice, y pensando en esto lloraba. Medita en esto. Pedro empieza a ser redarguido por las palabras de Jesús. En Lucas 22, 61, hablando de este pasaje,
Dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Aquí hay un cruce de miradas y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Probablemente esto sucede cuando después de examinar a Jesús, este sumo sacerdote, que no era realmente el sumo sacerdote, era Anás, el suegro de Caifás, el sumo sacerdote, lo trasladan a casa de Caifás. Entonces probablemente en este momento es cuando Pedro ve a Jesús y Jesús ve a Pedro y se cruzan las miradas. Y es cuando recuerda sus palabras. ¿Sabes? El Señor es fiel. Aún en nuestra infidelidad, cuando nosotros lo negamos, Él voltea y nos ve. Él no nos da la espalda y nos deja de poner atención, Él nos sigue mirando. ¿Sabes? Es una mirada de amor. Y una mirada de amor de Jesús nos recuerda nuestra necesidad de Él. Él no nos rechaza. Él quiere redarguirnos y que su palabra nos confronte y nos haga regresar a Él. Naturalmente va a producir tristeza. De hecho, la palabra nos tiene ese propósito de entristecernos, de redarguirnos y hacernos dolernos de nuestro pecado. Pedro estaba en angustia, en tristeza, en amargura. Dios nos quiere llevar ahí. Segunda de Corintios 7:10, acompáñame allá. Segunda de Corintios 7, versículo 10. Pablo le dice esto a los corintios, después de haberles corregido duramente y darse cuenta que los corintios hay una tristeza en ellos. Y entonces dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dios nos quiere llevar a que experimentemos el dolor por nuestro pecado. A vivir esta tristeza que nos lleva a considerar sus palabras, para que consideremos que Él es veraz, Él no miente, para que podamos decir, tú eres justo, yo soy un mentiroso, soy un pecador. Nos lleva a reconocer nuestra debilidad, a reconocer nuestra necedad. Esta tristeza nos hace anhelar su perdón. La tristeza del mundo, sin embargo, dice aquí, produce muerte. Y tenemos este ejemplo de Judas. Podemos verlo probablemente arrepentido, pero realmente era remordimiento. Lo llevó a la muerte. Pero Pedro fue restaurado. En Juan 21 podemos ver esta hermosa restauración. Si Dios ha estado hablando a tu corazón, si Dios ha estado hablando a tu vida y tú te has resistido a sus palabras y vas en contra, si no estás considerando que eres débil, si estás tratando en tus fuerzas de caminar con Él y lo único que hace es ponerte más en riesgo, o incluso si le has negado, desasociándote de Él y empezando a vivir una vida parecida a la de los pecadores que no se han arrepentido. Arrepíntete, ven a Él. Si tú no has nunca considerado a Jesús, sabes, Él es Dios y Él te ama y vino a morir por ti. Yo te invito a que consideres esto. ¿Con quién te identificas? Te puedes identificar con estos líderes que rechazaron completamente a Jesús, con Pedro, que lo negó, o con Judas, que lo traicionó. Hoy creo que el llamado es muy claro, ¿no? Dios quiere que vivamos en una vida, aunque triste, pero que considerando constantemente que somos débiles, ¿no? Claro, Dios va a producir gozo en nosotros, pero primero debemos pasar como pasó Pedro, esta tristeza, este sincero arrepentimiento que da salvación, ¿no? Si me acompañas, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias porque nos amas y sin duda, Señor,
Tú permitiste que todas estas cosas sucedieran, Señor, para enseñarnos quién eres, para dar testimonio de tu verdad, pero Señor, también para que nos podamos identificar y hoy vengamos a ti. Y si nos estás hablando, no nos resistamos más a tu llamado, Señor, sino que vengamos en arrepentimiento a ti, Señor, considerando, Señor, que el negarte a ti, Señor, es el dolor más grande en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, Señor. Perdónanos por todas esas veces, Señor, que neciamente nos hemos empeñado en nuestras fuerzas a tratar de hacer las cosas que no nos has pedido, Señor, que hagamos. Incluso, Señor, a sentirnos fuertes cuando no lo somos. Perdónanos, Señor, por no venir cada día, aprovechar esos momentos de oración, a recibir fuerzas de ti, Señor. Perdónanos, Señor, por no venir cada día a tu palabra, Señor, y fortalecernos. Sentirnos autosuficientes y caminar lejos de ti, Señor. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, por favor. Necesitamos de ti. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.